Ok, aquí vamos a hablar sobre un artículo científico que trata sobre las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en la salud mental asociada con el aislamiento social. Ok, aquí tenemos un breve resumen en donde la pandemia por coronavirus del 2019, es decir, el COVID-19 como comúnmente lo llamamos, fue una emergencia de salud pública de preocupación internacional con impactos sin precedentes en el siglo XXI y hoy representa un gran desafío a la salud mental. Estudios en epidemias anteriores han revelado una profunda y amplia consecuencias psicológicas a nivel individual y comunitario durante los brotes. Son múltiples las alteraciones psicológicas asociadas que van desde síntomas aislados hasta los trastornos complejos con un deterioro marcado de la funcionalidad, como es el insomnio, la ansiedad, depresión y trastorno por estrés traumático. Okay. Acá tenemos lo que es una breve introducción sobre este tema. De por sí, las personas que están en aislamiento social con movilidad restringida y contacto limitado con los demás son vulnerables a sufrir complicaciones psiquiátricas que van desde síntomas aislados como el desarrollo de un trastorno mental con insomnio, ansiedad, depresión y trastornos por estrés postraumático. Ya en el contexto de una pandemia, es importante tener en consideración la pérdida de la funcionalidad que puede acompañar a la enfermedad adquirida. Y esto a su vez representa en desmoralización y desempeño, llegando a configurar un estado de duelo. Por otra parte, tenemos que las otras personas que al estrés del brote pueden manifestarse angustia marcada y un deterioro significativo en el funcionamiento social u ocupacional, configurando trastornos de la adaptación y en caso de persistir con ánimo triste, se puede presentar un trastorno depresivo mayor y ya más grave. Ok, si bien son muchos los afectados en la pandemia, tenemos que tener principal interés y dirigirnos a la población vulnerable. En este caso serían los enfermos y sus familiares, personas con condiciones médicas preexistentes, tanto físicas como psicológicas. También, por otro lado, serían los trabajadores de la salud, especialmente centrarnos en los enfermeros y los médicos, quienes son los que trabajan directamente con los pacientes y la población que estuvo en cuarentena. Okay. Cabe mencionar que los pacientes que con antecedentes que de enfermedad mental, ellos requieren un poco más de atención. Pueden interrupción de un tratamiento debido a las dificultades en el seguimiento y las limitaciones en la atención especializada, incluso un pobre control en las dosificaciones y falta de medicamentos puede afectar significativamente su recuperación o su estabilidad. Okay. La pandemia con el aislamiento social subsecuente ha impactado de forma significativa la salud mental, tanto durante y después del brote, con respuestas emocionales patológicas mantenidas a largo plazo. La actual pandemia emergente, que es el COVID-19, implicó un aumento en la psicopatología de la población general, en especial de los mismos, por lo que resulta imprescindible implementar estrategias encaminadas a anticipar dichas consecuencias. Okay. En este caso del COVID-19, alrededor del 40% de las personas afectadas requirieron una intervención psiquiátrica y ya requirieron. En este caso es necesario que las entidades de salud desarrollen estrategias que permitan reaccionar con destreza y logren un soporte personal de salud y a la población en general. Okay. Podemos ver que en esta línea tenemos una línea de investigación en donde un estudio de Hong Kong informó que el 89% de los trabajadores de la salud que se encontraban a situaciones de alto riesgo manifestaron síntomas psicológicos, la cual la incidencia acumulada de los trastornos mentales en los sobrevivientes fue del 58.9% distribuidos, así en el 40% en depresivos, 47.8% en trastorno postraumático en algún momento y después del brote. El 13% tenemos el trastorno de pánico, el 6% en agorafobia y el 1.1% en la fobia social. 30 meses después del COVID-19, la prevalencia de los
trastornos mentales en los últimos meses fue de 33.3%, siendo así que el diagnóstico más común lo tenemos del 25.6%, seguido de trastornos depresivos con 15.6%. Aquí se habían realizado estudios al principio de la pandemia, que fue en el 2020, informando que tuvo una prevalencia de insomnio para los profesionales de primera línea, que en un 34%, donde ellos afectaron su salud, significativamente su salud psicológica, afectando principalmente el sueño. Además de eso, el 36.3% había accedido a materiales psicológicos como libros de salud mental, el 50.4% había accedido a recursos psicológicos disponibles a través de los medios de comunicación, como información en línea, salud mental, métodos de afrontamiento, y el 17.5% había participado en asesoramientos o psicoterapia. Ok, de todas formas tenemos que ver a que existen dos caras de la moneda, la positiva y la negativa, frente a las consecuencias que puede traer una pandemia, especialmente aquellas relacionadas con el aislamiento social. Si bien la gran mayoría de la consecuencia de la salud mental se ha podido encontrar estudios previos realizados en los últimos brotes epidemiológicos, y en la actual pandemia ha sido negativos, también es necesario evaluar impactos positivos. En los positivos podríamos encontrar que en una encuesta que se realizaba a familias en Hong Kong, al final de la pandemia, se informó que el 60% se preocupaban por los sentimientos de los miembros de su familia. Dos tercios de estas presentaban más atención a su salud mental después del brote y el del 35 al 40% intervinieron más en el tiempo de descansar y hacer ejercicio. Okay. Para concluir con esta pandemia, con el resumen de esta pandemia, podemos ver que con el aislamiento social subsecuente ha impactado de forma significativa la salud mental, tanto durante como después del brote, con respuestas emocionales patológicas mantenidas a largo plazo, enmarcadas con trastornos mentales, con alta discapacidad, como el trastorno postraumático y los trastornos de ansiedad. Principalmente la pandemia del COVID-19 implica un aumento psicopatológico de la población general, en especial en los trabajadores de la salud, generando un segundo rebrote epidemiológico sobre la salud mental del mismo, por lo cual resulta imprescindible implementar estrategias y mecanismos encaminadas a anticipar dicha situación.